¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches a ti y a tu audiencia. Bueno, ¿cómo observa esta nueva temporada de conflictos sociales? Yo creo que es una combinación de varias cosas, ¿no? O sea, las expectativas que se han creado en nuestra población, sobre todo rural y de las zonas más apartadas frente al gobierno del presidente Castillo, el que la Secretaría de Diálogo y Gestión Social de la PCM está sin secretario designado desde que salió el presidente Sagasti, ahora está encargada al secretario de Descentralización, que tiene que ocuparse de ambas cosas, y eso debilita la capacidad de respuesta en los procesos de diálogo, y que nuestra población siempre sabe que ante un Estado que dificultosamente la oye, la mejor manera de hacerlo voltear es presionar con alguna medida de fuerza para poder jalar a autoridades con capacidad de decisión hacia ellos, ¿no? Es una práctica que se ha vuelto perniciosa, pero es una práctica que responde a la muy poca capacidad de cumplimiento del Estado peruano, ¿no? Ujú, ujú. En el caso, es muy importante esta tingencia que usted hace sobre la designación pendiente. Vemos por lo menos que la señora Vázquez tiene, digamos, más juego, ¿no? Y lo hemos visto con los cocaleros, pero es evidente que eso tiene que ir ya hacia el organigrama y hacia un trabajo, digamos, cotidiano. ¿Qué particularidad observa? Claro, o sea, Sí, sí, sí. la presidenta del Consejo de Ministros tiene muchas habilidades que las mostró cuando fue presidenta del Congreso para gestionar el diálogo, pero ella no puede estar atendiendo directamente los conflictos, ella debe ser un piso superior una vez que se han recorrido los pisos inferiores, y ahí es clave el nombramiento del secretario de diálogo. De los 3 cargos que tiene abajo, solo hay uno designado, y después hay que fortalecer la presencia del viceministro de Gobernanza para proteger a la Premier, ¿no? Qué duda cabe. Súper importante lo que usted señala. Quería preguntarle si ve ya en estos minutos alguna, mejor dicho, qué particularidades ve en este paro cocalero que tanta complejidad tiene. Por supuesto, hubo ciertas expectativas seguramente desatadas incluso por algunos actores del propio gobierno. Y claro, esto es en Puno, esto está cercano a Bolivia, ha complicado mucho la situación en Madre de Dios. ¿Qué particularidad observa en esta ocasión? A ver, esa es una zona muy compleja, es una zona muy alejada de los centros urbanos principales, con muchas carencias, principalmente población migrante de zonas altas puneñas. Está en el borde del Parque Nacional Baguaja-Sonene. Muchos de los cultivos de coca que hay en esa zona están dentro de la zona amortiguamiento del parque. Justo antes de que inicie la pandemia, en febrero del 2020, yo presidí una comisión con 2 viceministros más y el jefe de Vida. Fuimos a Puno a reunirnos con esos mismos cocaleros, porque si recordarás, en ese momento había habido también un paro cuando el CORA comenzó la erradicación. Se está repitiendo la misma situación con el paréntesis en medio de la pandemia. Y lo que se les dijo a ellos en esa ocasión, y hay que repetírselos, es que lo que es inadmisible es que cultiven coca dentro de la zona de amortiguamiento del parque. Y eso no se puede negociar y hay que erradicarlo. Lamentablemente la gente, en su desesperación por buscar una forma de vida y de sostener sus necesidades, se ha ido metiendo dentro del parque, y ese proceso es creciente y hay que detenerlo. Y después hay que poco a poco ir erradicando, no solo en Sangabán, o sea, ahora están protestando ellos, pero en el Perú hay 120.000, se producen 120.000 toneladas anuales de hoja de coca, si no son más, en muchas zonas del país. Lo que pasa es que esta zona del norte de Puno tiene la particularidad que es una zona, como digo, muy alejada. Está el eje de la interoceánica, pero no hay caminos vecinales, son muy precarios, y la mayor parte de esa coca se contrabandea a Bolivia, donde el precio de la hoja es mucho más alto que en Perú. Entonces, mientras que a esa gente, a esos conciudadanos, no se les ofrezcan mejores alternativas de desarrollo y el Estado no cumpla con ellos, va a seguir habiendo riesgos crecientes que se dediquen a actividades ilegales o informales. Entonces, la mesa de diálogo que va a empezar la primera ministra no va a ser un proceso fácil, porque ellos van a estar bastante intolerantes contra la erradicación. Lo primero que tienen que entender, y así se les dijo en febrero del 2020, es: no es negociable lo que está dentro del parque. Lo que está fuera del parque va a haber que ir erradicando poco a poco, pero tenemos que reforzar la política integral
de lucha contra las drogas, porque el 90% de la hoja de coca que se produce en el Perú va a narcotráfico y en algún momento el Perú tiene que acabar con eso. Nosotros erradicamos muchísimo menos que en Colombia y tenemos una superficie de coca que sigue creciendo todos los años. Y que en la pandemia se ha disparado. Tenemos unos segundos más, señor Jackson, porque quería preguntarle por el tema Bambas, que hemos hablado varias veces del tema Bambas, pero ahora, bueno, se aplaca en un lado, ya más cercano al proyecto, no vuelve a complicarse, son 7 distritos bloqueados. ¿Cómo hacer para desamarrar este paro que es realmente complejo y con más de una manifestación, Raúl? Enrique, así como en Sangabán se está volviendo a repetir la situación que dejamos en febrero del 2020, en Las Bambas se está volviendo la misma agenda que dejamos cuando se interrumpió la mesa provincial que se creó en Las Bambas con 9 subgrupos de trabajo y que con todas las dificultades de un diálogo difícil estuvo operando desde que llegó Salvador del Solar en abril del 2019 hasta febrero o marzo del 2020 cuando empezó la pandemia. Y fuimos avanzando poco a poco. ¿Qué están pidiendo? Que se vuelva a poner en práctica la prioridad Chalhuahuacho que se estableció en 2015 y que generó aquel plan de inversiones cuando el expresidente Vizcarra, siendo vicepresidente, fue a la zona de Chalhuahuacho. Que se terminen las obras que están ahí en proceso de ejecución. Que se vuelva a restituir la Mesa de Justicia y Derechos Humanos que tiene que ver con las denuncias penales por las tomas de carreteras. En realidad lo que están pidiendo es que se vuelva a instalar el proceso de diálogo que teníamos vigente en Cotabambas y que debemos reemprender, porque cuando el premier Bellido llegó a un acuerdo con Chumbivilcas, esa misma noche el gobernador de Apurímac salió en la televisión a decir ¿por qué le van a dar esas ventajas a Chumbivilcas y no se las dan a Cotabambas? Entonces, esto es una reacción de la provincia de Cotabambas, donde está la mina de Las Bambas, para que se les vuelva a prestar atención como la que tuvieron antes de la pandemia. Entonces, lo que necesitamos es volver a relanzar la política de gestión de conflictos del Poder Ejecutivo en todos los lugares. En la selva, también en Loreto tenemos 3 sitios de producción petrolera parados y uno bajo amenaza. Entonces, y esa política de gestión de conflictos tiene que estar asociada a una política efectiva de desarrollo en los territorios ligados a extractivas, porque si no el asunto no tiene solución. Perfecto. La mesa de diálogo por sí misma, si el Estado no tiene capacidad de ofrecer respuestas concretas a la gente, el conflicto va a seguir y se comienzan a estirar como si fueran un chicle. Y eso no le interesa ni a los ciudadanos que están en conflicto ni a las autoridades del Poder Ejecutivo. Clarísimas advertencias, como siempre. Le agradezco, Raúl Molina, sumamente interesante. Ojalá escuchen donde tienen que escuchar. Vamos a una pausa, regresamos con la última.